Algo acaba de ocurrir en lo profundo del Congo que a los investigadores les cuesta explicar sin sonar increíble. Se encontró una tribu haciendo cosas que desafían todo lo que creemos entender sobre el miedo, el dolor e incluso la muerte misma. Esta gente quema a sus muertos en las habitaciones donde duermen y siguen viviendo allí. Algunos pasan toda su vida custodiando objetos extraños que mataron a personas solo por mirarlos. Otros llegan al extremo de robar polluelos de águila con las manos desnudas y convertirlos en compañeros de caza. Estas tribus existen ahora mismo. Algunas están siendo contactadas por primera vez mientras ves esto, y lo que hacen en la oscuridad de los bosques te dejará totalmente impactado. Los Bayaka. En 1973, un joven antropólogo llamado Barry Hewlett llegó al Congo por primera vez. Había leído sobre los Bayaka. Había estudiado lo que decían los libros de texto. Nada lo preparó para lo que vio en su primera semana en la selva. Un hombre estaba a 18 metros de altura, descalzo, con el torso desnudo, sin cuerdas y sin nada entre él y el suelo. Hewlett dejó de caminar. Se quedó allí mirando, con el pecho oprimido, seguro de que estaba a punto de presenciar una muerte. Las abejas ya habían encontrado al hombre. Cubrían sus brazos, su cuello, su rostro, clavando aguijones en su piel por cientos. No los espantó. No se inmutó. Siguió subiendo porque la miel en la cima de ese árbol era sagrada y la selva no premia la duda. Los Bayaka son uno de los pueblos más antiguos que sobreviven en la cuenca del Congo, con una presencia en África Central que se remonta a miles de años. Se desplazan por los bosques del Congo, Camerún, la República Centroafricana y Gabón en pequeños grupos nómadas, sin construir nada permanente, sin dejar rastro. No conquistan el bosque. Se disuelven en ella. Lo que dejó el Abba Hewlett no tenía nada que ver con la miel ni con los árboles. Eran los padres. Descubrió que los hombres Bayaka pasan más tiempo en contacto físico directo con sus bebés que los padres en cualquier otro lugar del mundo. Cuando la madre está ausente y el bebé llora, el padre lo acerca a su pecho desnudo y le ofrece el pezón para que succione, no para alimentarlo, solo para calmar su miedo. Ninguna otra cultura en la Tierra hace esto. Luego está Yengi, el espíritu del bosque al que los Bayaka temen por encima de todo. Cuando un miembro de la comunidad muere, el cuerpo es enterrado dentro de la choza y esta es quemada hasta los cimientos. El grupo se traslada de inmediato. A nadie se le permite mirar atrás hacia la estructura en llamas. Cualquiera que se gire para mirar es capturado, atado a un poste erigido junto al fuego y dejado allí durante toda la noche hasta la mañana. No como castigo, sino como advertencia al bosque de que la regla se cumplió. Durante las ceremonias de iniciación de Yengi, los jóvenes son llevados al bosque y confinados en una estructura tan pequeña que no pueden sentarse ni doblarse. Permanecen de pie durante días sin descanso, sin comida adecuada, en completa oscuridad, mientras sonidos diseñados para representar al espíritu moviéndose a su alrededor continúan durante toda la noche. Entran siendo niños. Si el bosque los acepta, salen convertidos en algo totalmente distinto. Los Bayaka no tienen registros escritos. Cada veneno, cada cura, cada ritual vive solo en la memoria humana. Cuando sus ancianos mueren, bibliotecas enteras desaparecen con ellos. En las aldeas profundas del este del Congo hay hombres que llevan cráneos humanos sobre sus cuerpos todos los días. No ocultos, no enterrados, presionados contra su piel, mantenidos cerca, hablándoles, y para el pueblo Lega, esto no es perturbador. Es el mayor honor que un hombre vivo puede portar. Los Lega tienen una sociedad secreta llamada Bwami, uno de los sistemas de poder más complejos y estratificados jamás documentados en África Central. Al Bwami no se entra. Pasas toda tu vida intentando ganarte el camino. La sociedad tiene múltiples niveles, cada uno más difícil y exigente que el anterior, requiriendo años de sacrificio y sabiduría demostrada antes de obtener cualquier ascenso. Cuanto más alto asciende un hombre en el Bwami, más cerca se cree que está del mundo de los ancestros. En los niveles más altos, esa conexión se vuelve física. A los miembros de mayor rango se les entregan cráneos de ancianos fallecidos para que los lleven consigo a diario. Estos cráneos no son símbolos. Según las creencias de los Lega, transmiten conocimiento, protección y juicio directamente de los muertos al cuerpo del hombre que los sostiene. No está exhibiendo poder, lo está canalizando. Los objetos rituales de los rangos más altos del Bwami se llaman Lukwa Congo. A las mujeres, los niños y los hombres no iniciados se les prohíbe totalmente verlos. No se les desalienta, se les prohíbe. En un caso documentado, una mujer vio accidentalmente un Lukwa Congo durante una ceremonia.
fue despojada de toda posición social, expulsada de su unidad familiar y, según relatos recopilados por investigadores, fue sometida a un ritual de purificación tan físicamente brutal que nunca se recuperó por completo. La frontera entre iniciados y no iniciados no es una línea social. Se trata como la línea entre los vivos y los condenados permanentemente. Las autoridades coloniales belgas reconocieron que los Buwami tenían más poder real sobre las comunidades lega de lo que cualquier gobierno externo podría tener jamás. Pasaron años intentando desmantelarlo y fracasaron por completo. Luego los coleccionistas occidentales intervinieron y despojaron a las aldeas de sus objetos rituales, desmantelando la estructura espiritual de comunidades enteras de la noche a la mañana. El Bwami sigue operando. Las iniciaciones siguen ocurriendo. Y ahora mismo en el este del Congo hay hombres que llevan los cráneos de sus ancestros contra su piel, caminando por el mundo con los muertos pegados a sus cuerpos y sin encontrar nada inusual en ello. Antes de que un niño kazajo tenga edad para cazar, ya aprende a sostener un águila real. Águilas reales con envergaduras más anchas que la altura de un hombre adulto. Garras hechas para triturar huesos sin esfuerzo. El niño es colocado frente al ave, no lo protegen de ella. Los padres observan y no intervienen porque ellos pasaron por lo mismo. Sus padres pasaron por lo mismo. Durante más de 4000 años, así es como ha comenzado. Las caídas ocurren, los cortes por las garras ocurren. Un niño es arrojado de un caballo durante el entrenamiento y los padres lo ayudan a levantarse y le vuelven a subir. No hay discusión sobre si continuar. Las lesiones no son motivo para detenerse, son la confirmación de que el entrenamiento es real y de que el niño se prepara para algo auténtico. Los cazadores con águilas kazajos, conocidos como berkuchi, han practicado esta tradición en las estepas heladas del oeste de Mongolia, donde las temperaturas caen a menos 40 grados y el viento desgarra la piel. Las águilas reales se usan para cazar zorros, conejos y lobos en terreno abierto, y el proceso de forjar esa alianza es brutal desde el primer momento. El cazador trepa a un nido en el acantilado a cientos de pies de altura, mete la mano mientras las aves adultas lo atacan y toma a un polluelo. Así es como comienza. Luego mantienen al polluelo despierto por días, no horas, días. Lo llevan constantemente en el brazo del cazador, le hablan, lo alimentan solo a mano y le privan del sueño hasta que empieza a aceptar al cazador como la única fuente de seguridad y alimento en su mundo. Este proceso toma meses antes de que el ave esté siquiera cerca de estar lista para cazar. Un águila cazadora totalmente entrenada ejerce más de 400 libras de presión por pulgada cuadrada con sus garras. Cuando atrapa a su presa, no la recupera. La clava en el suelo helado y la mantiene inmóvil allí hasta que el cazador llega para terminar la matanza. Durante siglos, esta tradición fue exclusivamente masculina. Luego las chicas empezaron a competir y a ganar. En el festival anual del Águila Real, las cazadoras han superado a los competidores masculinos repetidamente, y la tradición no se ha derrumbado por ello, se ha vuelto más fuerte. Tras años de cazar juntos, el cazador libera al águila en la naturaleza y se marcha sin nada. Sin trofeos, sin ave de reemplazo, solo el recuerdo de lo construido y deliberadamente dejado ir. En un lugar tan brutal, esa clase de disciplina no es romántica. Es el objetivo principal. Cuando los investigadores le preguntaron a uno de los antropólogos más respetados que había convivido con los Aché cómo eran, su respuesta fue inmediata y rotunda. Dijo: así es exactamente como vivían los humanos hace 30.000 años. No parecido, no cercano, exactamente. Él los vio moverse, cazar, repartir comida y tomar decisiones, y lo que vio no era un vestigio de algo antiguo, era la esencia misma, aún vigente, aún intacta. Hasta mediados del siglo XX había personas viviendo en los bosques del este de Paraguay de una forma casi idéntica a como vivían los humanos hace 30.000 años. Sin aldeas, sin agricultura, sin comida almacenada, pequeños grupos moviéndose en silencio por la densa selva, cazando todo lo que necesitaban y desapareciendo antes de que el bosque siquiera notara que habían estado allí. Los Aché fueron estudiados intensamente por antropólogos porque eran la ventana viva más cercana a cómo operaban realmente los humanos prehistóricos. Los investigadores que pasaron mucho tiempo con ellos regresaron profundamente perturbados por lo que presenciaron. Los cazadores Aché se movían en grupos pequeños y se comunicaban casi totalmente mediante señas mientras rastreaban a sus presas. Sin hablar, sin movimientos innecesarios. El nivel de silencio coordinado que mantenían fue comparado directamente por los investigadores con lo que la evidencia fósil sugiere sobre los grupos de caza de hace decenas de miles de años. Cada animal capturado se repartía por igual. El cazador que realizaba la presa recibía la misma porción que el miembro más anciano del grupo y el niño más pequeño. Nadie acumulaba más.
A nadie le faltaba nada. Esto no era generosidad. Era el sistema y había funcionado sin cambios durante miles de años. Su conocimiento del bosque no era experiencia. Era algo más cercano al instinto forjado durante generaciones. Sabían qué árboles daban fruto en época de sequía, dónde se escondía la miel, cómo seguir a un mono en silencio por las copas de los árboles durante horas y cómo tratar una herida profunda usando solo lo que crecía a su alcance. Todo vivía solo en la memoria. Nada estaba escrito, nada estaba dibujado. Todo existía solo mientras las personas que lo portaban seguían vivas. Cuando finalmente llegó el contacto con el mundo exterior y los Aché fueron empujados a una vida sedentaria, algo se rompió dentro de la comunidad que los investigadores vieron suceder en tiempo real. Hombres que habían pasado sus vidas como los cazadores más capaces del bosque se vieron totalmente incapaces de funcionar dentro de una sociedad basada en la competencia individual, la propiedad privada y el asentamiento permanente. La desorientación fue total y quedó documentada en detalle. Los ancianos aún enseñan rastreo y tiro con arco. Las historias aún se cuentan. Pero el bosque que describen esas historias casi ha desaparecido, y a quienes mejor lo conocían se les acaba el tiempo para transmitir lo que saben. Los Azande. En la sociedad Azande nada malo sucede por accidente, ni una sola cosa. Si un hombre muere de repente, algo lo causó. Si las cosechas fallan, alguien hizo que fallaran. Si un niño enferma y no se recupera, hay un nombre vinculado a esa enfermedad. Siempre hay un nombre, y los Azande tienen un sistema para encontrarlo que lleva siglos destruyendo vidas. Los Azande viven en el Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana. En los años 20, el antropólogo británico E. Evans Pritchard pasó años entre ellos y regresó con hallazgos que perturbaron al mundo académico. Dijo que su sistema de brujería no era superstición. Era internamente lógica, cuidadosamente estructurada y más coherente de lo que la mayoría de los ajenos estaban dispuestos a aceptar. No dijo esto desde la distancia. Él vio cómo funcionaba. En una ocasión, un hombre de la comunidad denunció que le habían robado algo de su casa, sin testigos, sin pruebas, sin confesión. En cualquier otra sociedad, el asunto probablemente quedaría sin resolver. Entre los Azande no fue así. Se consultó a un adivino. Se sacó el oráculo de la tabla de frotar, un pequeño instrumento de madera tallado y tratado con medicina que funciona deslizando una pieza de madera sobre otra. Se propuso un nombre. Se le preguntó al oráculo si ese hombre era el ladrón. La madera se pegó, esa fue la respuesta. El veredicto se comunicó a la comunidad antes de que el acusado supiera siquiera que se había preguntado por él. Evans Pritchard observó el rostro del hombre al enterarse. Observó la reacción de la comunidad. Nadie cuestionó el método. Nadie pidió más pruebas. El oráculo había hablado y eso fue todo. Evans Pritchard regresó de este y otros casos diciendo lo mismo. El sistema era hermético, no porque siempre tuviera razón, sino porque estaba diseñado para que nunca se pudiera demostrar que estaba equivocado. Cada resultado lo confirmaba. Cada fracaso lo fortalecía. En su centro está el oráculo Bench. El Bench es un veneno hecho de una planta específica, preparado mediante un ritual y administrado a un pollo frente a testigos. Se hace una pregunta de sí o no sobre la culpabilidad o la inocencia. El pollo muere o sobrevive, ese es el veredicto, no hay apelación. Sin segunda audiencia, sin forma de cuestionar el resultado. El acusado no necesita estar presente. Un hombre puede despertar una mañana y descubrir que un pollo murió la noche anterior en un ritual del que no sabía nada, y que la comunidad ya decidió que él es responsable de la muerte de su vecino. Para cuando se entera, el veredicto ya es definitivo. Una vez señalado como brujo, uno no solo pierde su reputación. Lo pierden todo, les quitan sus tierras, su familia se distancia para evitar la contaminación. Sus hijos son vistos con sospecha el resto de sus vidas, porque el mangu, la sustancia física de brujería que se cree reside en el cuerpo cerca del hígado, puede heredarse. El veredicto de tu padre se convierte en tu punto de partida. Evans Pritchard documentó casos donde los acusados de brujería eran asesinados, no por ira o caos, sino por un acuerdo comunitario tranquilo y pausado. Como un grupo de personas razonables podría decidir eliminar algo peligroso de un espacio compartido. Los jefes controlaban los oráculos más poderosos. Ese simple hecho lo explica todo. Las acusaciones de brujería no eran solo asuntos espirituales, eran el arma política más eficaz disponible.
y quienes estaban en la cima las usaban sin dudar para eliminar a cualquiera que amenazara su posición. El oráculo nunca fallaba. Y si alguna vez parecía fallar, siempre había una explicación lista. Otra bruja había corrompido el veneno. La respuesta seguía siendo correcta, solo estaba siendo interferida. No existía versión de los hechos en la que el sistema pudiera estar equivocado, y eso es exactamente lo que lo hacía tan devastador. Cuando alguien muere en un campamento en Mbuti, el cuerpo no sale de la choza, se entierra allí mismo, dentro de las paredes donde la persona durmió y vivió. Luego, la choza es incendiada. Antes de que las cenizas se enfríen, todo el grupo se ha ido, no miran atrás. Nunca regresan. Jamás. Los Mbuti son uno de los pueblos más antiguos de la selva de Ituri en el Congo, entre las poblaciones más bajas de la Tierra, donde la mayoría de los adultos apenas superan el 1,20 m de altura. Pero se mueven por una de las selvas más densas y peligrosas del planeta como si hubieran nacido en ella, porque así fue. No cultivan, no crían animales, cazan con redes, recolectan plantas y leen el bosque completamente a través del sonido. El canto de una ave específica les indica que algo anda mal. Una rama que se quiebra en cierta dirección les dice qué animal se movió y a qué distancia está. El bosque les habla en un lenguaje que ningún extraño ha logrado aprender por completo. Sus refugios se construyen en pocas horas con hojas y ramas, sin intención de que duren. En cuanto un lugar deja de servirles, lo abandonan sin pensarlo 2 veces. La permanencia no significa nada para los Mbuti. El movimiento es supervivencia. Sus reglas sobre la muerte van más allá de lo que muchos esperan. Cuando alguien muere en la selva, el lugar se abandona de inmediato, sin largos lutos, sin visitas de regreso. La creencia es simple. La selva no solo toma el cuerpo, se lleva a la persona por completo. Permanecer cerca de ese lugar no se considera respeto, se considera un riesgo. Se evita ese lugar porque se cree que lo que causó la muerte permanece allí, no como un recuerdo sino como una presencia, algo que puede ocurrirle a otro sin aviso. Se dice que quienes ignoran esto enferman poco después, no siempre de forma evidente, a veces lentamente, a veces sin causa clara. Los lugareños dicen que el bosque cobra lo que se le debe, y luego están los que viven más adentro. No son cuentos ni mitos, son personas. Grupos que se cree están ligados a los Mbuti, viviendo más allá de donde nadie debe ir. No hay senderos que lleven a ellos, nadie puede señalar dónde se quedan. Aparecen sin aviso, una forma entre los árboles, una figura inmóvil, observando, y luego desaparecen. Sin sonido de movimiento, sin ramas rotas, sin huellas atrás. Quien intenta seguirlos pierde el rumbo casi al instante, como si el bosque se cerrara y borrara el camino. Cuando se les pregunta a los Mbuti por ellos, no se ríen, bajan la voz. Hablan de ellos con cuidado, como algo que no debe ser perturbado, algo que es mejor dejar exactamente donde está. El pueblo San del sur de África ha vivido en el desierto del Kalahari durante al menos 70.000 años. La agricultura se inventó hace 12.000 años. La escritura tiene 5.000 años. Los San ya estaban plenamente formados, cazando y sobreviviendo en uno de los lugares más hostiles de la Tierra mucho antes de que todo eso existiera. No son un vestigio del pasado. Son la cultura humana continua más antigua del planeta. Su método de caza no es rápido, no es agresivo de la forma en que la mayoría imagina. Es algo mucho más inquietante. Un cazador San dispara una pequeña flecha a un animal y lo sigue durante días por un terreno que ha acabado con exploradores expertos y equipados, recorriendo más de 48 kilómetros en una sola persecución, leyendo la hierba aplastada, la arena removida y la forma específica de una huella en la tierra seca hasta que el cuerpo del animal finalmente colapsa por el veneno que se extiende por su sangre. Ese veneno se extrae de las larvas del escarabajo de Anfidia. Se aplica en la punta de la flecha con una capa fina y actúa destruyendo los glóbulos rojos desde el interior. Un rasguño basta para iniciar el proceso. No existe antídoto en ninguna parte del mundo. El cazador no apresura al animal, lo sigue con paciencia, lee su declive en las huellas que deja y espera el momento en que se detiene. El agua en el Kalahari está enterrada bajo tierra en huevos de avestruz.
escondidos en lugares que solo existen en la memoria humana. Estas ubicaciones se transmiten verbalmente de padres a hijos a través de generaciones. Si las personas que poseen ese conocimiento desaparecen, el agua se pierde para siempre. El desierto reclama todo de vuelta. Su lengua de chasquidos usa sonidos producidos en varios puntos de la boca simultáneamente, sonidos que no existen en ningún otro idioma de la Tierra. Los lingüistas lo han clasificado como uno de los sistemas fonéticos más complejos jamás documentados. Durante la gran danza de sanación, la comunidad se mueve alrededor de una hoguera durante horas hasta que ciertos individuos entran en un estado de trance llamado Kia. En el Kia, los sanadores dicen separarse físicamente de sus cuerpos, entrando en un reino que describen como más real y aterrador que el mundo consciente, y regresan portando algo que extrajeron de los enfermos. Algunos sanadores regresan del Kia gritando, otros no pueden hablar durante horas después. El estado de trance fisiológico ha sido confirmado por investigadores. Lo que sucede dentro nunca ha sido explicado por nadie que no lo haya experimentado personalmente. Los Boa. Cuando los funcionarios coloniales belgas llegaron a la provincia oriental del Congo a finales del siglo XIX, no eran hombres blandos. Habían documentado guerras, hambrunas y violencia tribal por todo el continente. Pero lo que encontraron entre los Boa y sus pueblos vecinos detuvo sus expediciones por completo. Y los informes que enviaron a Bruselas usaban un lenguaje que los funcionarios de carrera casi nunca empleaban. Estaban conmocionados. Los Boa practicaban el canibalismo ritual abiertamente, sin pedir disculpas. No era por hambre. No había escasez que lo provocara. Era una tradición guerrera deliberada, estructurada y realizada ceremonialmente, basada en un sistema de creencias con su propia lógica interna clara. Cuando derrotabas a un enemigo en batalla, lo más elevado que podías hacer era consumirlo, específicamente el corazón y el hígado. El corazón porque se consideraba la fuente del valor, el hígado porque se creía que portaba la fuerza vital misma. Comer ambos significaba incorporar permanentemente todo lo que hacía poderoso a tu enemigo en tu propio cuerpo. No solo lo derrotabas, lo absorbías. Los cautivos tomados en la guerra no eran simplemente asesinados y comidos. El proceso era ceremonial. Se llevaba a cabo frente a la comunidad. Seguía reglas específicas sobre la secuencia, la participación y el propósito. Los registros coloniales, los relatos misioneros y los primeros informes antropológicos documentan esto de forma constante y detallada. Los cráneos de los enemigos consumidos se conservaban después y se exhibían en los hogares. Antes de futuras batallas, los guerreros se sentaban con estos cráneos y los consultaban, tratándolos como concentraciones de poder capturado que se fortalecían con cada victoria añadida a ellos. El estatus dentro de la comunidad se medía directamente por la cantidad de cráneos que un guerrero había acumulado, lo que los funcionarios coloniales no podían procesar y lo que se percibe en sus informes con una incomodidad inconfundible era la ausencia total de vergüenza. Nadie bajaba la voz, nadie lo presentaba como algo desafortunado o necesario. Era una tradición discutida con la misma apertura y orgullo que cualquier cultura usa al hablar de lo que considera honorable. La respuesta colonial no fue medida. Aldeas fueron quemadas. Comunidades fueron destruidas. La fuerza usada para suprimir la práctica fue, según los mismos documentos oficiales que la registraron, responsable de muchas más muertes que la práctica que intentaba erradicar. Para los Boa, comerse a un enemigo derrotado no era una violación de su dignidad. En el marco en el que habían vivido por generaciones, era el reconocimiento más profundo de esta. Consumías lo que más respetabas. Los Rarámuri Tarahumaras. Dentro de un sistema de cañones 4 veces más grande que el Gran Cañón y mucho menos cartografiado, hay personas que corren 100 millas por terreno montañoso sin detenerse. Usan sandalias cortadas de neumáticos viejos. Comen maíz seco, frijoles y semillas de chía. Al terminar, no están destruidos. Siguen en pie y listos para continuar. Los Rarámuri, cuyo nombre significa los de los pies ligeros, son el pueblo tarahumara de la Sierra Madre en el norte de México. Correr no es un deporte ni recreación para ellos, es la arquitectura de cómo funciona su sociedad. Los pueblos, a través de las barrancas del cobre, están separados por terrenos tan empinados y distancias tan vastas que correr es la única forma confiable de comunicarse, comerciar y mantener la conexión entre comunidades. Ha sido así desde que se tiene memoria. Los niños empiezan a correr antes de aprender cualquier otra cosa. Los juegos comunitarios consisten en patear una pelota de madera y perseguirla por kilómetros a través de senderos montañosos escarpados. Desde que pueden caminar con firmeza, para cuando un niño Rarámuri llega a la edad adulta,
ya ha recorrido distancias que atletas profesionales de resistencia pasan toda su carrera intentando alcanzar, y lo han hecho sin una sola pieza de equipo especializado. Su dieta alarmaría a cualquier nutricionista moderno: maíz, frijoles, semillas de chía y agua, sin suplementos, sin comida de recuperación, sin ventanas estratégicas de alimentación. Los científicos del ejercicio que estudian a los rarámuri han tenido dificultades para explicar cómo su rendimiento físico es fisiológicamente posible con esa dieta. Los datos no coinciden con lo que la ciencia deportiva predeciría. En la década de los 90, los corredores rarámuri participaron por primera vez en ultramaratones competitivos. Llegaron con sandalias de neumático y ropa común. Terminaron en los primeros puestos frente a atletas con equipo de miles de dólares. Desde entonces, el mundo del atletismo profesional no ha sabido qué hacer con esa información. Sus carreras ceremoniales, llamadas Rarajipari, duran hasta 48 horas seguidas por terreno montañoso. No son competiciones atléticas, son eventos religiosos vinculados a ciclos agrícolas y a la supervivencia comunitaria. Se ha documentado que los corredores siguen adelante con lesiones que terminarían la carrera de cualquier atleta profesional, porque detenerse no se considera una opción culturalmente. Lo que el mundo exterior nunca ha logrado replicar no es su resistencia. Es el hecho de que su resistencia no está separada de su vida. Es su vida integrada en cada día desde el nacimiento y no puedes extraerla y trasplantarla a otro lugar. Los Komo. Hay hombres en ciertas aldeas del Congo que han pasado toda su vida manteniendo algo que a la mayoría nunca se les permitirá ver. Fueron abiertos para entrar en la sociedad que les dio esta responsabilidad. Las cicatrices en sus cuerpos no son decorativas. Son vinculantes, y los objetos que cuidan han acumulado poder, según ellos, desde antes de que naciera cualquiera de los que viven hoy. Los Komo son una sociedad secreta de iniciación con presencia en el Congo y partes de Malí. La membresía es exclusivamente masculina. Su estructura interna nunca ha sido documentada por investigadores externos, no porque no se haya intentado, sino porque la sociedad ha respondido históricamente a la proximidad no autorizada, con consecuencias que terminaron el intento permanentemente. Para entrar al Komo, un hombre es escarificado. Se le cortan patrones específicos en la piel en un proceso que no es rápido y que no pretende ser indoloro. Las cicatrices son permanentes. Marcan al hombre como vinculado a la sociedad de una forma que no puede ser negociada ni deshecha por ninguna autoridad externa. Los objetos en el centro de la vida ritual de Komo se llaman boli. Comenzaron como pequeños núcleos de madera o arcilla. A lo largo de las décadas, han sido alimentados continuamente, con sangre vertida en ellos, grano trabajado en su superficie, materia orgánica añadida capa por capa hasta volverse densos, oscuros y pesados, de una forma que nada tiene que ver con su tamaño físico. Según la creencia Komo, un boli bien mantenido no es pasivo, tiene necesidades específicas. Tiene capacidades específicas, puede proteger o destruir, dependiendo totalmente del conocimiento y la intención de quien lo dirige. Relatos documentados por investigadores describen a hombres que heredaron boli sin iniciación y enfermaron gravemente a los pocos días de tomarlos. Varios no se recuperaron. Según el pueblo Komo, estos objetos no son representaciones de poder, son poder, y una persona no iniciada que mire directamente a uno no sobrevivirá a la experiencia. El conocimiento para manejar un boli de forma segura solo existe entre los iniciados. Se transmite a través del proceso de iniciación y en ningún otro lugar. Un hombre sin ese conocimiento cerca de un boli activo está, según todos los relatos disponibles, en peligro inmediato por el objeto mismo. Los administradores coloniales franceses y belgas identificaron al Komo en sus informes oficiales como el mayor obstáculo para establecer el control en los territorios afectados. La sociedad cruzaba fronteras de aldeas, cruzaba líneas étnicas y creaba redes de lealtad que ninguna estructura colonial podía penetrar o replicar. Décadas de intentos por suprimirla no produjeron nada. El Komo sigue operando. El boli aún existe. Ahora mismo, en lugares específicos del Congo, hay objetos que han acumulado sangre y materia desde antes de que naciera cualquiera de los que viven hoy. Los hombres que los cuidan saben exactamente lo que hacen. A los demás no se les permite saber absolutamente nada. Los Sami. Sobre el círculo polar ártico, el sol no sale durante semanas en invierno. La Tierra se vuelve un silencio blanco y plano que se extiende cientos de millas en todas direcciones,
Investigadores y exploradores que han entrado en este entorno sin preparación han documentado un colapso psicológico total en cuestión de semanas. El aislamiento le hace cosas a la mente humana que no son fáciles de revertir. Los Sami han vivido en este entorno por más de 10.000 años, y durante la mayor parte de ese tiempo, el mundo a su alrededor ha intentado activamente hacerlos desaparecer. Los Sami son el único pueblo indígena reconocido oficialmente en Europa, que vive en Noruega, Suecia, Finlandia y la península de Kola en Rusia. Lo que han sobrevivido para seguir aquí no es una historia tranquila. Es una de las campañas de borrado cultural más sostenidas y deliberadamente crueles de la historia europea moderna, llevada a cabo no por antiguos conquistadores, sino por gobiernos democráticos del siglo XX. Durante la mayor parte de los siglos XIX y XX, Noruega, Suecia y Finlandia ejecutaron programas estatales coordinados diseñados específicamente para destruir la identidad Sami. A los niños Sami los separaban de sus familias y los internaban en instituciones donde hablar su lengua conllevaba castigos físicos. Les pegaban por decir palabras que sus padres les habían enseñado. Se prohibió la ropa tradicional en público. Practicar sus costumbres se trataba como un asunto criminal. Estas no fueron acciones aisladas. Eran políticas gubernamentales oficiales, financiadas por el Estado, que ocurrieron durante la vida de personas que aún viven hoy. Muchos de esos niños nunca volvieron siendo las mismas personas que se fueron. Algunos nunca regresaron. El idioma Sami sobrevivió. El pastoreo de renos sobrevivió. El yoik, su tradición vocal en la que una canción no describe a una persona sino que se convierte en ella, transmitiendo su identidad incluso después de la muerte, sobrevivió. El gakti, su vestimenta tradicional que funciona como un sistema de información completo que comunica a la familia, la región y el estatus comunitario a cualquiera que sepa leerlo, sobrevivió. Pero la tierra sigue siendo arrebatada. Empresas mineras y desarrolladores de energía eólica están invadiendo actualmente el territorio ancestral de pastoreo Sami. Las batallas legales han llegado a tribunales internacionales. Los gobiernos que pasaron los últimos 2 siglos intentando borrar a los Sami mediante la fuerza cultural, ahora intentan terminar el proceso mediante infraestructura y extracción de recursos. 10.000 años de supervivencia y la lucha aún no termina.